Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estás escuchando Tocando el Cielo, un ministerio de Iglesia Vida Nueva en Managua, Nicaragua. Gloria sea al Señor. Bendiciones y muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos sintonizan este día su Radio Vida Nueva. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y le estoy dando gracias a Dios por darnos un día más de vida, por darnos una nueva oportunidad, mi hermano, de escuchar su palabra que es nuestro alimento espiritual que tanto necesitamos, mi hermano. Le damos gracias a Dios también por cada uno de ustedes, mi hermano. Le damos gracias a Dios por que ya estamos en su programa de todos los sábados Tocando el Cielo, mi hermano. Así que le damos gracias a Dios por todas las cosas que recibimos de Él, por su amor, su misericordia, por la salvación de nuestras almas. Tantos motivos, mi hermano, que tenemos que estarle dando gracias a Dios todos los días, mi hermano. En este día va a estar llevando la palabra el pastor Isaac Moraga Acuña con el mensaje titulado La Iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que vamos a recibir, Señor, en este día. Te ruego, Padre, que bendigas al pastor Isaac Moraga Acuña, que luces como un instrumento de bendición, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, fluya hacia nuestros corazones espirituales, Padre Santo, y sea de bendición a nuestras vidas, Señor, y que podamos crecer, Padre, y madurar espiritualmente, Padre. Te lo suplico todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También te ruego, Espíritu Santo, que seas tú el que nos dirija, el que nos guíe, que nos ilumines y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Te lo pido todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos, bendiciones. Los invitamos siempre que si usted tiene alguna necesidad de oración, petición, que nos escriba. Ya estamos directamente en el aire, mi hermano. Estamos para servirle, mi hermano. Y si usted tiene alguna necesidad, también nos puede dejar un mensaje en el teléfono 305-714-2253. 305-714-2253. Mi hermano, bienvenido y disfrute de su programa de este sábado, Tocando el Cielo. Bendiciones y bendiciones, mi hermano. El gozo de su salvación, y me gozaré, sí me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy.
corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana estamos una vez más con ustedes los días sábados para compartir la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo una serie relacionada con las cartas de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y han sido de mucha bendición estos temas, y hoy estaremos abordando la carta que fue escrita a la iglesia en Tiatira. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la bendición de que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, en este programa, que ha sido de mucha bendición para muchos oyentes, y te ruego que en esta hora, Padre, estés con nosotros y que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe para decir tu verdad. Oh Dios del cielo, hoy queremos hablar acerca de la iglesia en Tiatira, iglesia a la cual, Padre amado, fue enviada una carta de nuestro Señor Jesucristo, y allí hay mensajes profundos, Padre, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, las 7 iglesias de las que se habla en el libro de Apocalipsis, literalmente estaban situadas dentro de un pequeño círculo en la región occidental del Asia Menor. No eran las asambleas tal vez más importantes de aquel lugar o en los tiempos apostólicos, ya sea por número o por otros aspectos. La verdad es que estas 7 iglesias fueron elegidas por nuestro Señor para destinarles cartas para ellas, y que en esas cartas hay realmente exhortaciones, hay sugerencias, hay un gran número de lecciones profundas espirituales que se pueden seguir aplicando en nuestras vidas de manera personal, o bien a la iglesia de manera grupal. Todas estas cartas enviadas por el Señor tienen una aplicación cuádruple. Es decir, podemos aplicarla a las iglesias tal como existen en la época cuando Juan recibió revelación, pero también se puede aplicar a las iglesias de todas las épocas, al revelar el Señor Jesús la condición espiritual de las iglesias de manera individual a aquellas personas que conforman esas iglesias. En su aspecto dispensacional también, ¿verdad?, parece definir claramente 7 períodos o fases de la historia eclesiástica, desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que podemos también aplicar todo lo que se contiene espiritualmente en estas cartas a la iglesia en los diferentes estados y tiempos en la historia
¿verdad?, en cuanto a su condición espiritual. Y por último, también se puede aplicar de manera personal. Como creyente en el Señor, ahí hay lecciones poderosas que se pueden aplicar de manera personal como cristianos. Entonces ya escuchamos, ¿verdad?, la enseñanza respecto a Éfeso, y allí nosotros pudimos identificar, ¿verdad?, lo que esta iglesia tenía y lo que le faltaba. Y aunque el Señor la elogia en algunas cosas, pero al final le da a conocer su mayor problema. Es decir, el problema en Éfeso era la falta de amor que había en la iglesia por el Señor. El amor, el primer amor por Dios se había perdido, y esto fue causa de recibir una gran exhortación por nuestro Señor Jesucristo, y otros aspectos de conceptos como la doctrina de los Nicolaitas, y otras cosas importantísimas en esta carta a la iglesia en Éfeso. En cuanto a la iglesia en Esmirna, nosotros identificamos que su significado es una iglesia que sufre, y allí pudimos ver, ¿verdad?, que ellos, la iglesia en Esmirna, eran personas pobres, era referente a bienes materiales, pero eran ricos para Dios en lo espiritual. Y se destaca en esta iglesia, el concepto de sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y se revela un templo pagano, y se señala el comienzo del cristianismo paganizado, que culmina, ¿verdad?, que muchos teólogos confirman de que culmina con lo que es la iglesia católica romana. Y así hemos venido, ¿verdad?, estudiando las primeras 3 cartas a las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y bueno, a la iglesia de Pérgamo, Cristo confronta a esta iglesia con una espada desenvainada, a como lo hizo el ángel con Balaán en la antigüedad. Amados hermanos, en cada carta nuestro Señor Jesucristo destaca lo bueno, y destaca el problema en cada iglesia, y en cada carta hay conceptos tremendos que se han venido estudiando y que son de mucha utilidad para nuestra vida cristiana. Entonces nos corresponde ver hoy brevemente la iglesia en Tiatira, que está en el capítulo 2, del verso 18 hasta el 29. Si hablamos de la iglesia en Tiatira, nos estamos refiriendo a una iglesia que fue ubicada en esta ciudad, durante un periodo de la historia. Un gran emporio comercial se había desarrollado en ese lugar, y bueno, el ambiente también cubre a la iglesia, y la condición espiritual en la que se encontraba esta iglesia era tan grave, amado hermano, que el Señor se identifica a esta iglesia con su título supremo, ¿verdad?, como aquel
que es el Hijo de Dios. Allí nosotros podemos ver de que el Señor se identifica de una manera poderosa con su título supremo como Hijo de Dios, cuyos ojos contemplan todo y cuyos pies, semejantes al bronce bruñido, pisotean de forma clara la iniquidad. Pero hay algo específico y el Señor pues exalta lo bueno, pero les dice lo que realmente necesitan. En el mensaje a Tiatira dice en el verso 19: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio. Oiga bien, hermano, obra, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteriores o postreras son más que las primeras. Dice el verso 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, como vemos allí, ¿verdad?, se hace referencia a un problema serio. Se está tolerando que una profetisa falsa esté dirigiendo, esté enseñando y seduciendo al pueblo de Dios prácticamente hacia la idolatría. Dice el verso 20 que tolera que esa mujer Jezabel, y se usa la palabra tolerar, es decir, el terrible estado espiritual que prevalecía en Tiatira era una condición confirmada, como lo expresa el vocablo tolerar. Es decir, aquí en esta iglesia, la dirección del hombre divinamente señalada había sido usurpada por una mujer, sin duda, una mujer verdadera, una profetisa engañadora que nos recuerda a aquella malvada reina de Israel, la esposa de Acab, y el nombre de esta mujer en Tiatira realmente coincide con el nombre del que se habla en la carta a la iglesia en Tiatira. No sabemos si se refieren exactamente a las mismas personas, pero sí es evidente, ¿verdad?, que ambas, tanto la que aparece en Primera de Reyes capítulo 16 y la que aparece en Apocalipsis, ambas pervirtieron al pueblo de Dios, ¿verdad?, con religión pagana, conducirlos hacia la idolatría y bueno, constituir sacerdotes que servían a Baal, que servían a dioses paganos. Entonces, el problema en la iglesia en Tiatira era que aun cuando sus obras eran buenas, pero había un problema serio, que se toleraba el pecado en esa iglesia, un pecado grave. Amado hermano, creo que este punto es un punto bien delicado en lo que es la administración de la iglesia, la dirección de la iglesia, cómo conducir la iglesia. Y creo que como pastores de nuestra iglesia, pues recibimos una tremenda exhortación en el sentido de que a Dios no le agrada que se tolere el pecado. Y muchas veces, por razones diferentes,
amados hermanos, se cae en el error de tolerar el pecado, pero tolerar el pecado al final, como dice allí en la carta a Tiatira, trajo juicio sobre Jezabel. Pero veremos esto, ¿verdad?, con detenimiento. Veamos entonces lo que dice el pasaje. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podemos resumir aquí, en otras palabras, se le está reclamando a esta iglesia que allí se tolera el pecado. Amado hermano, como creyentes, como parte de una congregación, como parte del pueblo de Dios, no podemos nosotros ser toleradores del pecado. Esto es grave, realmente grave, y como pastores pues debemos de tener mucho cuidado en no permitir que el pecado se practique en la iglesia y de una manera tranquila, y bueno, tapar el pecado por razones diferentes. Recordemos que Dios odia el pecado y que el pecado no puede ser parte de la vida de aquellos que se identifican como cristianos, como creyentes. Y dice el verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, hermanos, vemos cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios siempre está allí, y aun cuando la iglesia de Tiatira está tolerando el pecado y tolerando que la autoridad del hombre haya sido usurpada por una profetisa engañosa, Dios está dando tiempo para el arrepentimiento. Dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí se está refiriendo a Jezabel, que es la persona que inclina, que seduce, que está provocando o produciendo el mal dentro de la iglesia, y el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y yo de aquí saco una gran lección, y es que, hermanos, es importante que reconozcamos que el arrepentimiento tiene un tiempo determinado por nuestro Dios. Y una vez que el tiempo de Dios se ha acabado, el arrepentimiento no llegará a nadie. Recordemos que el Espíritu Santo es el que hace esta obra, pone en nosotros el querer y el hacer, habla a nuestras conciencias. El Espíritu Santo trabaja directamente con aquel que está en pecado y trata de convencerlo, y el Espíritu Santo lo hace de una manera que nosotros no la podemos entender completamente, pero realmente, amado hermano, hay una parte que a nosotros nos corresponde, y es que debemos de tomar la decisión de apartarnos del pecado, dejar el pecado y decirle al Señor que Él nos dé la fortaleza para que seamos libres de cualquier atadura pecaminosa. Pero cuando eso no se da, entonces hay algo que viene, y eso se llama juicio. Y en el verso 22 dice: he aquí yo la arrojo en cama. A eso se le llama el juicio de Dios cuando el tiempo se acabó
cuando ya no hay tiempo para arrepentirse, viene el juicio de Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, de que viene juicio contra Jezabel, contra la provocadora, contra la que está haciendo el gran daño dentro de la iglesia, pero también viene juicio contra aquellos que se ponen a su lado, contra aquellos que están de acuerdo con lo que esta mujer hace, porque Jezabel tiene una representación, ¿verdad?, bastante amplia, y tiene que ver con todos aquellos que se oponen también a la autoridad del Señor. Y dice también: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gloria a Dios. Dice en el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria a Dios. Allí podemos ver, amados hermanos, cómo igual como en el caso de Elías, que muchas rodillas de profetas del Señor fueron preservados y no doblaron sus rodillas a Baal. Aquí también, aun cuando Tiatira estaba en una condición espiritual grave, dice la palabra que muchos de ellos, ¿verdad?, no siguieron las enseñanzas de Jezabel, no se involucraron en la idolatría y también no entraron en esa situación conceptual que se usa aquí, que dice profundidades de Satanás. Es decir, no se metieron en esos asuntos espirituales profundos y prácticamente ellos se preservaron también en esta iglesia para el Señor. Como el Señor siempre, en medio de toda confusión, en medio de toda maldad, amado hermano, el Señor siempre preserva un remanente que permanece fiel. Dios quiera que usted y yo siempre seamos parte de ese remanente fiel en medio de tanto pecado, de tanta maldad. Amado hermano, demos gloria a Dios por estar siempre siendo parte del pueblo que no dobla sus rodillas a Baal ni a ningún tipo de Dios, porque tenemos un solo Dios, eterno y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay algo que también me llama mucho la atención, que está en el verso 25, que dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria a Dios. Todo lo que hemos aprendido de su palabra, todo lo que hemos recibido del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hemos visto y oído, esas experiencias espirituales tremendas que hemos tenido con el Señor, hay que retenerlas, hay que mantenerlas frescas siempre, sabiendo que esto es agradable al Señor. Mantengámonos firmes en la doctrina de nuestro Señor a la luz de su santa palabra, porque hemos creído en que su palabra es verdad, que es eterna, y nadie nos va a sacar de lo que la palabra nos ha enseñado. Retengan lo que han aprendido
de Dios, retengan lo que Dios les ha enseñado de manera personal, retengan en sus corazones cuando Dios le llevó salvación a su vida. Y bueno, retenerlo en nuestra mente es sumamente importante y en nuestro corazón. Y después viene allí el gran estímulo: al que venciere y guardare mis mandamientos hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ve allí que ahí hay una gran promesa, y es una promesa de gobierno y de autoridad en el futuro para aquellos que permanezcan fieles al Señor. Amado hermano, podemos decir entonces, podemos resumir prácticamente que hay tremendas lecciones que nuestro Señor nos da a través de esta carta para la iglesia en Tiatira. Y podemos decir, amado hermano, en primer lugar, es grave tolerar el pecado en la iglesia. Es grave, puede caer juicio sobre la iglesia, pero podríamos decir, amado hermano, que es grave tolerar el pecado en nuestra vida personal. Eso es grave. Creo que debemos de alcanzar ese nivel espiritual de odiar el pecado, de apartarnos del pecado, de huir del pecado y no tolerarlo. Como padres no debemos tolerar el pecado en nuestros hijos, como abuelos o abuelas. ¡Oh, qué tremenda lección en esta mañana! No debemos tolerar el pecado. Gloria a Dios. Recordar que las obras realmente no salvan, porque aunque el Señor enaltece las obras de Tiatira, porque dice, ¿verdad? Yo reconozco, dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, que las obras al fin y al cabo nos salvan. Y allí el Señor inmediatamente nos dice, aun cuando hagas muchas obras, si hay pecado en tu vida, eso te puede llevar a una situación bien delicada en tu vida. Y no debemos tolerar el pecado. No podemos nosotros canjear nuestra vida espiritual con obras, creyendo que con las obras vamos a tener satisfecho, agradado a Dios. Lo importante para Dios es que estemos libres del poder del pecado. Y amados hermanos, debemos de tener en cuenta también que el arrepentimiento tiene fecha de caducidad. Vean qué importante es este punto. Dios está dando lugar para el arrepentimiento, llama al arrepentimiento, ordena el arrepentimiento, pero también hay un tiempo en el que ya el Señor finaliza su tiempo para con aquellos que andan en rebeldía, en desobediencia. Y así muchos están yendo al infierno, están muriendo y se están yendo sin Cristo, pero todos han tenido tiempo para el arrepentimiento, pero no lo aprovecharon. Recuerde, el tiempo del arrepentimiento puede terminar. Y para finalizar, hay un mensaje poderoso para los vencedores. Yo creo que allí debemos de estar todos nosotros. También hay un remanente fiel que prácticamente podríamos decir
son los vencedores que están esperando la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, amado Dios, y es confortante poder recibir de tu palabra, de ese mensaje que tú enviaste a la iglesia de Tiatira, palabras poderosas que nos pueden ayudar a preservarnos como hijos tuyos, obedientes, firmes, estables, Padre amado. Gracias, Señor, por esos consejos poderosos para nuestra vida. Y, oh Dios, yo te ruego que nos ayudes a ser cada vez mejores, a estar cada vez más separados del pecado de la idolatría en cualquiera de sus formas. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que caigamos en ningún tipo de idolatría. No permitas que caigamos en el mal de tolerar el pecado en nuestras casas, en nuestra vida personal y en nuestras iglesias. Padre, ayúdanos a esperarte como una iglesia santa, sin manchas y sin arruga. Gracias, Padre, por esa promesa grande que tú das a los vencedores. Dice que reinaremos contigo, que nos darás lugar para ejercer autoridad. Oh Dios del cielo, gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Bendiciones, mis hermanos, ya estamos llegando al final de ese programa Tocando el Cielo, mi hermano, siempre dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su palabra, siempre invitándolos también a ustedes, mis hermanos, que se suscriban al canal TV Vida Nueva aquí en Miami, que le dé like, que le dé me gusta, que lo comparta con sus contactos, hermanos, que sabemos que va a ser de bendición para todos aquellos que lo envíen y para los que lo reciban, mi hermano, que van a poder escuchar una palabra sana, palabra de sana doctrina, mi hermano, una palabra que esté escasa
en estos tiempos difíciles de tanto engaño y maldad que hay, mi hermano. Mándela, no tenga pena, mi hermano, ore y el Señor va a hacer la obra, mi hermano. De manera muy personal, mi hermano, con mucha tristeza, dolor y gozo en mi corazón, mis hermanos, doy gracias a mi Padre Celestial, Dios Todopoderoso, mi hermano, por la bendición que me dio, por darme ese tiempo de poder conocer y relacionarme de forma muy especial y cariñosamente desde que era una niña, desde 7 años, a mi hermana en Cristo, cuñada, Johanna Montalbán Rosales, la cual pasó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que le pido a Dios, mi hermano, que fortalezca espiritualmente y físicamente a sus hijos, Guillermo, Rebeca y Rigoberto, a su mamá, doña Yolanda Rosales, sus hermanos, Selenia, Lesbia, mi esposa, Norma, Claudia, Delfina y Manfredito Montalbán, que el Señor le fortalezca y los ayude a seguir adelante y a superar la partida de Johanna. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la bendición, Señor, que le diste a mi vida de poder conocer a Johanna Montalbán Rosales, Señor. Gracias, Padre Celestial. Solamente quedan los recuerdos, Padre, y también nos queda la alegría de que ella te recibió como Señor y Salvador a Cristo Jesús. Te ruego que fortalezcas a toda su familia, Padre, que les dé fuerza, Señor, para seguir adelante, Padre Celestial, y que sigamos buscando de ti, Señor, que tú eres la única esperanza que tiene del mundo, el cristiano y cualquier ser humano, Padre, para recibir a Cristo como Señor y Salvador, Padre. Te lo ruego todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Bendiciones y tengan un buen, feliz fin de semana. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estás escuchando Tocando el Cielo, un ministerio de Iglesia Vida Nueva en Managua, Nicaragua. Gloria sea al Señor.